Una de mis dudas tiene que ver con el checksum. Hola, hola Sí, David, bienvenido. Tenemos uno más. Dale, checksum. tengo anotadas las preguntas acá, así que Sí, las voy dale, dale. viendo. Eh, Se mencionaba que permitía verificar la consistencia entre los paquetes, pero ¿a qué consistencia se refiere como consistencia entre el origen y el destino? No, es el contenido. En el fondo, si se te echa a perder cualquier cosa en el camino, por qué sé yo, interferencia, ruido, eso pasaba mucho en los cables de cobre, por ejemplo, que generan inducción con la electromagnética, qué sé yo. Entonces, de repente se te alteran, es por señal, ¿cachai? O sea, se te altera un bit en el medio y te llega otro contenido que el que tú habías enviado. ¿Cachai? Entonces, en el Ya. fondo recibes el paquete IP completo, pero con errores adentro, ¿cachai? Como que se te alteraron secuencias de bits adentro del paquete. Entonces el checksum lo que hace es como hacer muy, muy improbable que un ruido aleatorio que tú le metiste al paquete siga calzando con ese checksum, ¿cachai? Entonces, en el fondo, imagínate simplemente sumar todos los bits, ¿cachai? Así hacen en general estas cosas tipo ORs y XORs y cosas así, juegos de bits así para transformar todos esos bits en tres, en una secuencia de 3 o 4 o 16 bits, creo que es el caso de IP. Eh, y entonces cualquier error que haya en el paquete o incluso en el mismo checksum va a hacer que no calce. Entonces un paquete que tiene el checksum que no funciona, tú lo descartas, ¿cachai? Decides que ese no, en el fondo no puedes procesar ese paquete porque no tienes idea qué es lo que tiene malo, ¿cachai? No lo puedes arreglar tampoco, no tienes suficiente información para procesarlo. Entonces, para eso es, en el fondo es para transformar, digamos, errores de bits de transmisión en pérdida. ¿Cachai? En el fondo eso es lo que haces. Bueno, porque un error, o sea, procesar un paquete con error puede ser súper grave, pues puede hacer que tu archivo llegue con contenido erróneo, o puede hacer que un paquete llegue a un lugar que no era, ¿cachai? Tiene, tiene muchas consecuencias, es mucho peor que perderlo, ¿cachai? Claro. Y eso se hace, me imagino, se verifica entonces en el destino, ¿o no? Depende cuál. Hay dos checksums. Hay un checksum que es como el protocolo de transporte, tanto TCP como UDP incluyen un checksum en su header, y ese se aplica a todo el campo de los datos. ¿Cachai? O sea, en el fondo eso es como al archivo que tú Sí. estás transmitiendo, a la información que estás transmitiendo. Pero IP, él mismo, tiene un checksum, o sea, en IP versión 4 tiene un checksum para el header. ¿Sí? Y eso es básicamente, y eso es chequeado en todos los routers, Ah, eh, ok. de modo de que si llega un header malo, el router no lo procesa. O sea, y eso es como Ah, para, en el fondo era para evitar eh, que incluso se podía caer un router, digamos, es que imagínate que le llega una dirección IP totalmente alterada, el gallo podía entender cualquier cosa y podía, entonces era medio, lo consideraban un poco peligroso, digamos, para los routers, y podía terminar ruteando un paquete que se podía llegar a Alaska, un paquete que en realidad era para Santiago de Chile, ¿cachai? Pero eso en general no debería ser demasiado grave, ¿cachai? Pero entonces, en IPv 4, todos los headers van con un checksum que solo chequea el header, ¿cachai? O sea, no chequea el payload, digamos, los datos del paquete IP. Y entonces todo router lo chequea y si el checksum está malo, ese paquete se descarta, ¿cachai? Ni siquiera se ya, intenta procesar o algo así. Y en ya. IPv 6 eh, eliminaron ese checksum porque consideraron que como que cuesta más caro que el problema que trata de resolver. ¿Cachai? Porque significa que cuando estáis tratando de rutear a millones de paquetes por segundo, Ujú. ese cálculo simple de verificar el checksum igual jode, porque además tienes que verificar el checksum, eh, tienes que modificar el header porque tienes que decrementar el time to live, el contador de salto, y por lo tanto tienes que recalcular el checksum. ¿Cachai? O sea, en el fondo lo Ya. calculas dos veces, lo calculas para verificarlo y después lo tienes que recalcular para la nueva versión. Entonces haces dos checksums por paquete. ¿Cachai? Entonces, aunque son, así, es todo binario y puro bit y qué sé yo, o sea, es en cálculo entero, ¿cachai? Es rápido. Aún así, cuando está ahí en el límite, digamos, de capacidad de la cantidad de paquetes por segundo que tú puedes rutear, te jode. ¿Cachai? Entonces lo que definieron era que en IPv 6 ese header, o sea, ese checksum se eliminó y a cambio se definió que estos checksums de transporte son como obligatorios. ¿Cachai? O sea, como que tu paquete UDP en IPv 6 debe ir con su propio checksum.
porque ese checksum en el fondo le da como la integridad al paquete completo. ¿Sí? Entonces, como que Ya, en el fondo ahora es responsabilidad del protocolo de transporte garantizar que los paquetes no se alteren. ya, ya. Gracias, profe. No sé si nos turnamos. ¿Alguien más tiene dudas? Para no monopolizar la palabra. Sí. Asunción, ¿tienes algo? Sí, Dale. quería preguntar por el tema de los 128 bits en las direcciones IPv6. ¿Sí? En las clases decían como que se debatió mucho si era 128 o 64 porque 128 era excesivo. Ajá. Pero, ¿cuál sería como el contra de 128? Como... En el fondo es overhead, ¿no? En el fondo significa que cada paquete IP, o sea, cada datagrama que tú estás enviando a la red, se está yendo con un header que por lo menos tiene dos direcciones IP, ¿no es cierto? Que es origen y destino. Y por lo tanto está gastando, digamos, o sea, si tú tuvieras ahí 64 bits, digamos, gastarías la mitad de sobrecosto. Eso, en el fondo, velo así. Imagínate un Secure Shell remoto, por ejemplo, que estáis haciendo entre dos computadores. Entonces estáis conectado, es como un login remoto a otro computador y tú estás en una pantalla de terminal. Cada vez que tú aprietas una tecla, esa tecla tiene que transmitirse en un paquete TCP hacia el otro lado. Y el otro lado lo recibe y te hace eco de lo que tipiaste, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú vas viendo que, de hecho, se nota a veces que es un poquito lento, eh, que cada letra, o sea, cada byte que tú tipeas, se va en un paquete IP completo. O sea, y eso significa que por cada byte tú estás gastando dos direcciones IP más el header de transporte y lo que tú quieras hacer, pero concentrémonos en el tema IP. Entonces estás gastando 128 bits completos, que en el fondo son cuatro enteros de 32. Son cuatro direcciones IP versión 4 antigua, si tú quieres, ¿no es cierto? Por cada dirección. Y estáis mandando dos direcciones, por lo tanto estáis gastando ocho veces más, no, cuatro veces más que lo que antes gastabas en las dos direcciones IP versión 4. Entonces, si tú te imaginas que por un byte estáis gastando, son 8 de 4, son 8 por 4. ¿Cuánto es 8 por 4? ¿Hay dos? Eso. Y eso es eh, por uno. O sea, en el fondo, por un byte, ¿cachai? Estás gastando y tienes que sumarle los bytes de los headers y qué sé yo. Entonces, por cada byte que tú estás transmitiendo, estás gastando del orden de ser así alrededor de unos 60 bytes, digamos, 70 bytes de sobrecosto. ¿Cachai? Entonces, cuando tú mides el consumo de ancho banda, en el fondo todo eso empieza a notarse de que estás gastando. Ahora, por supuesto, la idea no es mandar un byte en cada paquete, ¿no es cierto? Pero ese es tu caso extremo. Y entonces, claro, en una red de alta velocidad, Ethernet cableado con fibra óptica, que sé yo, tú lo puedes pagar. Y de hecho, esa era un poco la idea de la época, digamos. No es tan grave porque las redes van a ser súper alta velocidad. Pero cuando tú tratas de hacer estas cosas tipo Internet of Things, ¿no es cierto? Y queréis conectar sensores que tenéis tirados en el patio con redes inalámbricas a pila, digamos, que son de súper baja capacidad, esto se empieza a volverme súper caro. ¿Cachai? Entonces, es un tema como de overhead versus, digamos, escala. ¿Cachai? Porque si no existiera ese costo, uno querría tener direcciones infinitas en el fondo, mientras más grande mejor, ¿no? Pero tu problema era ese. Entonces, en el fondo, toda la racionalidad, pensando además que esto se discutió hace como 20 años, así que ni siquiera existían computadores de 64 bits en esa época, ¿cachai? Entonces, pensar en direcciones de 64 bits era lo lógico, ¿no? Era lo que todo el mundo racional habría optado por una dirección de 64. Y yo creo que el 128 de verdad solo se dio debido a que la gente estaba muy, muy como asustada de que esto hubiese pasado y no querían que volviera a pasar, ¿cachai? Porque el cambio de una versión de IP a otro iba a ser un trauma. De hecho, ha sido tan trauma que todavía no terminamos de hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces no querían que volviera a pasar, ¿cachai? O sea, que una vez que esto se hiciera, fuera definitivo y nunca más tuviéramos problemas así como de escasez de direcciones IP. ¿Sí? Pero ese es el costo, un costo como de sobrecosto, ¿cachai? Cuánto overhead tú le ponías al protocolo versus, digamos, cuánta funcionalidad le agregáis.
Ya. Yo por mí estoy bien. No sé si Súper. David tenía. Hola, David. Hola, sí. ¿Se me escucha? Sí, Ya. Sí tenía solo una pregunta con respecto al uso de las máscaras, que apareció en varios videos, ya. eh, y la funcionalidad real que tienen las máscaras. O sea, entendí más o menos cómo funcionan, pero no entendí para qué las usamos realmente. ¿Es simplemente para obviar los prefijos en una red interna o lo que sea? No, no, O no, tiene no. algo? No, son súper importantes. En el fondo, ¿te acordáis la versión original de IP versión 4, cuando lo inventamos, digamos? Era esta idea que tenía estas clases A, clases B, clases C, ¿te acordáis? Que en el fondo, entonces, el concepto era como que tú miráis los primeros bits y entonces podíais deducir la máscara asociada a esa dirección. Porque en el fondo una clase C tiene una máscara, ¿cómo se llama? 255-255-00, ¿cachai? Entonces, en el fondo, como que la clase implicaba la máscara y por lo tanto la máscara no era necesario incluirla, si tú quieres, ¿ya? Y en esa época se inventaron las máscaras, digamos, y se hicieron explícitas, qué sé yo, solo para hacer lo que se llamaba esto de subnetear, que era en el fondo que si tú tenías una clase C, por ejemplo, que usaba los dos primeros bytes de prefijo y los dos últimos de sufijo, podíais decidir ya, pero adentro de la Universidad de Chile, por ejemplo, usáis una clase B completa para la Chile, adentro de la Chile usáis el primer byte como, no sé, pues la facultad, el departamento, lo que tú queráis, que es la subred en la que estáis. Entonces, adentro de la Chile usáis esa máscara para decir, ok, es una clase B, pero voy a usarla como si fueran un montón de clases C. ¿Cachai? Entonces, ahí usáis tu máscara propia dentro de la universidad. Por eso las inventamos las máscaras, porque sin eso probablemente no habría sido nunca necesaria una máscara, porque tú siempre miráis los primeros bits y sabéis cómo subdividir. ¿Cachai? Entonces la máscara lo que te dice es cómo se subdivide esa dirección IP en un prefijo de red y un sufijo de host. Ya, ¿Cachai? claro. Entonces, como para crear un tipo de organigrama dentro de una red específica. Así nació, ¿ya? Pero Mm. cuando ya inventamos esta idea del classless IP, el CIDR, chuta, a esta altura ya, son hartos años. Yo vi eso, así que te estoy contando historia que viví. En los años, fines de los 90, digamos, se inventó, de hecho, comienzo de los 90 se inventó esta idea de que IP iba a ser sin clases, o sea, que íbamos a olvidarnos de estas clases A, clases B, clases C, y es lo que hay en IP versión 6, digamos, que no hay clases. Y entonces lo que tú haces es que una vez que ves una dirección IP, ¿cachai? Completa en un paquete, por ejemplo, un IP de destino, tú no puedes concluir cuál es la máscara de red que le quieres aplicar si no la conoces. ¿Cachai? O sea, ya no existe esta idea de mirar los prefijos y saber cuál es la máscara. Ahora la máscara es como parte del conocimiento que tú necesitas saber. ¿Cachai? Entonces, si esa dirección IP es una red que tú conoces y que está en tu tabla de ruta, ¿cachai? Y tienes que saber cómo llegar allá. Entonces, necesitas tener el prefijo y la máscara de red. ¿Cachai? El prefijo solo no te basta. ¿Sí? A veces cuesta verlo porque, qué sé yo, no sé, si alguien te dice 192.168.00, uno dice, ya, pero es obvio la máscara, por algo están en cero los últimos bits, digamos, entonces la máscara probablemente es 255.255.00, ¿cachai? Pero eso no es necesariamente así, porque un prefijo puede tener ceros también. ¿Cachai? De hecho, 192.0 puede ser un prefijo válido. ¿Cachai? Pueden Ah, haber ya. ceros adentro de los prefijos. Y por último, pueden haber incluso bits en cero, ¿cachai? Que no necesariamente son bytes enteros, digamos, que también son válidos dentro del prefijo. ¿Cachai? Entonces no te basta con como decir, oye, borro todos los ceros de la derecha a la izquierda en el prefijo y me quedo con lo que quedó, porque no necesariamente es así. Entonces necesitas tener una máscara, haces el AND en el fondo, ¿no es cierto? Y te quedan entonces qué bits son los del prefijo y cuáles son del sufijo, que son los otros, ¿cachai? Entonces Ya. estás obligado a tener, entonces la máscara, cuando tú hablas de prefijos de red, siempre estás obligado a tener una máscara, ¿ya? Y lo que se hace hoy día, tal vez lo que te confundió, es que tú puedes escribir el prefijo con ceros y la máscara al lado explícita, ¿no es cierto? Como el 25555 algo, o lo escribes con ese slash, que en el fondo te dice este es el prefijo 192.168/16, ¿cachai? Pero eso es una notación, ¿no? ¿Cachai? Es una notación humana, si quieres. Claro, es para no escribir todo el número completo. Claro. Pero en el fondo estás imprimiendo número y máscara al poner eso, ¿cachai? Porque en el fondo el slash 16 estás diciéndole la máscara son
¿Cuántos son los que voy a tomar? Los cuántos 16. bits en uno, o sea, en el fondo, cuántos bits en uno tiene la máscara, ¿cachai? Y con eso entonces construyes el prefijo de red y la máscara en una sola notación, ¿cachai? Mm. Pero es lo mismo, en el fondo son dos formas de escribirlo, pero es la misma información. ¿Está bien? Sí, eso era. Gracias. Súper. María Jesús, tú tenías más preguntas, dijiste. Sí. Nos amenazó con una lista infinita de preguntas. No, infinita. Ya, voy a partir por las más cortitas mejor. Ethernet, creo que así se pronuncia. ¿Es conexión por cable nomás? ¿Ethernet? ¿Sí? No. Es difícil tu pregunta porque significa muchas cosas Ethernet, pero en realidad el gallo que inventó Ethernet, que es este Bob Metcalfe, eh, que estábamos todos orgullosos porque estuvo en un panel con la Bárbara Poblete ahora hace poco en una conferencia internacional, así que estábamos todos fascinados de ver a la Bárbara ahí al lado de Bob Metcalfe. Él inventó Ethernet así en Xerox PARC, como se inventó todo. Y después creó Three.com como empresa startup, digamos, para venderlo en el mundo. Y él en realidad estaba interesado más bien en redes inalámbricas, ¿no? Y inventó este protocolo como hablar en una red inalámbrica. Y Ethernet reemplazaron el aire, si tú quieres, por un coaxial, así, pero era muy parecido, era como una red compartida entre todos. Y inventó un protocolo para hablar y para escribir los paquetes y qué sé yo, que ha sido pero impresionantemente durable. O sea, en el fondo Ethernet, o sea, los paquetes Wi-Fi, los paquetes de red cableada, digamos, que es lo normal que uno usa en los data centers, son todas versiones de Ethernet. ¿Sabes? Entonces, a todo eso le llamamos Ethernet, pero en realidad son millones de cosas distintas, ¿ya? Y siguen el mismo como protocolo de acceso, cómo encapsulan, o sea, estos paquetes IP que, ¿te acuerdas que en el fondo tú ponías los datos, después ponías el header de transporte, después ponías el header IP? Ethernet le agrega además un header físico como de la red. Y entonces eso ya es Ethernet, ¿cachai? Ahora después eso va a un protocolo físico, ¿no es cierto? De cómo lo escribes en el aire o en el cable de cobre, o, ¿cachai? Hay distintas versiones, pero al final a todo eso le llamamos Ethernet porque como que sigue cuando tú miras el paquete así físico, como, no físico, sino que sería como el paquete de datos encapsulado, digamos, todos son iguales, ¿cachai? Entonces los entendemos y tienen estas direcciones MAC que todos ustedes han visto en los computadores, ¿no? Entonces, todo ese protocolo es todo hijo de lo que inventó Bob Metcalfe en su minuto. De hecho, les voy a publicar siempre lo hago y se me olvida después, que es muy bueno. Hay un memo interno de Xerox PARC, cuando Bob Metcalfe propuso Ethernet internamente. Y entonces hay un memo interno de unos ingenieros, así que lo demolieron. Así que este cabrón chico anda hablando estupidez, este protocolo nunca va a llegar a ninguna parte. Es muy bueno. Y con razones técnicas muy buenas. O sea, los que tenían todas las razones en lo que se quejaban, pero fueron puras cosas que Metcalfe arregló después. O sea, también tenían razón en su crítica, ¿sabes? Pero es muy divertido eso de cómo pudieron demoler tanto algo que terminó siendo tan importante. Es un buen mensaje, me gusta porque es como esas cosas, como nunca te deprimas cuando alguien destruye tu idea por completo, porque puede seguir siendo una buena idea. Claro, es verdad. Se Es un lo voy a mensaje de poner. vida. Sí, exacto. Es muy Con las importante. notas, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente. Ya, gracias, profe. Otra duda es, o sea, no sé si alguien quiere seguir preguntando. Yo también tengo As- dudas, pero dale continúa más y así vamos. Ya, esta igual es cortita. ¿Son los routers los que manejan siempre los ICMP? En general, sí. La enorme mayoría de los ICMP los generan routers, ¿ya? Pero hay algunos que generan los hosts finales. El más Ya, popular y famoso es Ping, ¿no? El echo y el echo reply, digamos, ¿no? Que en el fondo, cuando tú haces ping de un computador a otro, esos no son los routers, es como el layer IP de tu computador, el que se lo envía al layer IP del otro computador, ¿sabes? Entonces la gracia es que como que conversan de sistema operativo a sistema operativo y no necesitáis que haya ninguna aplicación, ningún socket abierto, nada, ¿cachai? Es como que el IP de mi computador le está diciendo al otro IP del otro computador si está ahí. Y es como el mínimo de que hay conectividad IP entre los dos computadores, ¿cachai? ya, Entonces, ok. la respuesta es casi siempre, ¿no?
Casi siempre son los routers los que los generan. Ya. No sé, Azu, dale. Ya me pregunto dos cositas. Voy. Después sí. Primero, una rápida que era no sé si es CIDR o CLDR. Y con punto. ¿Cuál es? ¿Qué significa? Significa Classless Internet. ¿Qué será la D? No. Classless IP. Bueno, no es tan Classless. importante en verdad. O No, sea, pero bueno, yo debería saber esas cosas. CIDR, Classless IP. Ya, después te lo averiguo, pero eso es, en el fondo es IP sin clases, ¿no? De hecho, es como una forma graciosa de decirlo porque es como, era como la revolución marxista de Internet, ¿no? Era eliminar las clases. Entonces la idea es que ahora todas las IP son iguales, ¿no? Sí, así que tiene sentido. Interdomain routing, mira tú, ¿eh? Gracias, David. Y con respecto a este mismo, ¿cuándo fue que nació el classless interdomain? CIDR, a ojo, debe ser así como 94, 95 por ahí, porque el año 92, el año 92, nosotros nos conectamos a Internet en Chile y mandamos una delegación a la primera reunión, así como de Internet Mundial. Los cabros volvieron asustados con esto de que se estaban acabando las direcciones IP y estaba la crema en el mundo y qué sé yo, y no había solución en ese minuto todavía y se armaron ahí como los grupos de trabajo que fueron a crear CIDR. Entonces, de haber salido 1 o 2 años después, digamos. Ok. Y con respecto a... Perdona, y esto se demoró un poco porque salió CIDR como propuesta, pero había que implementarlo. Había que implementarlo en un Internet que igual era chico, pero era un Internet que ya estaba funcionando. Entonces tú no podías decir así que, ok, apagamos Internet y hoy día aparecieron todos hablando CIDR, ¿cachai? Entonces, en el fondo, el despliegue fue complicado y fue largo, ¿no? O sea, yo creo que debemos haber pasado por lo menos unos 3, 4 años, como de a poquito reemplazando los routers con versiones nuevas. Y la gracia de CIDR es que era como medio compatible con la versión antigua, ¿cachai? O sea, en el fondo, tú podías mantener routers que no entendían CIDR y routers que sí entendían CIDR y podían funcionar uno al lado del otro, ¿ya? La diferencia es que el que no lo entendía, en el fondo, la idea era que, a ver, suponte una clase B, una clase B, tú ahora la quieres ver como 255 redes clase C, en el fondo, ¿no es cierto? O sea, en el fondo tenéis un prefijo de 2 bytes y el tercer byte lo vais a usar también, a pesar de que son clases B, entonces en teoría no eran así, en teoría deberían haber sido una clase B, un prefijo. Entonces los routers que entienden CIDR, tú pones el prefijo de la clase B y le pones la máscara y le dices, ¿cómo se llama? El siguiente byte corresponde efectivamente a parte del prefijo de red, ¿cachai? Y los que no entienden CIDR, entonces lo que haces es que le pones explícitamente en su tabla uno por uno las 255 redes y le pones a mano una máscara. Es como lo que antes se llamaban subredes, digamos. Tú podías hacerlo a mano. La diferencia era que como que tenía que agregar 255 redes a mano al router, ¿cachai? Y en otro caso tenéis uno solo, ¿cachai? Que como que transformas una entrada en 255. Pero la gracia es que funciona. Entonces era posible, digamos, convivir con routers como que necesitaban más memoria y tú los saturabas más y cosas así, pero operaban. ¿Eh? Y eso fue muy importante para poder ir de a poquito migrando hacia un mundo donde ya nadie, digamos, no soportaba estas nuevas versiones. Dale, Coti, después sigo. O David, no sé. Sí, David, ¿no tienes más preguntas? No. Ya. Como yendo igual a lo de CIDR, voy a leerlo textual porque no me acuerdo bien de la Dale. pregunta. Dice, se habla del nick Chile prefix en la anotación de tener un /32. Decían ahí en el video que en realidad esta red otorgada era grande, pero para que sea así, mi pregunta era, ¿es entonces que la red
tiene más de 32 bits, ¿verdad? Porque se supone que mientras más chico sea el número acompañado del slash, más computadores pueden estar conectados a ese prefijo, ¿o no? ¿O es al revés? O sea, Luego, el slash te dice cuántos bits de red tiene tu prefijo. ¿Ya? Entonces, en realidad, mientras más chico es más grande. ¿Cachai? O sea, mientras más ya, chico el número, ¿sí? más grande es el espacio que te da. Ya, sí. Ya, ¿Cachai? estamos bien con eso. Entonces, luego a mí me da la impresión de que el slash 32 no es tan grande, entonces, como que ese Ah, ya, no, es era súper mi grande. Es que comentario. piensa que, mira, en estas cosas uno se pierde porque los bits son engañadores. Piensa en lo siguiente, mira, si tú tienes Internet hoy día, ipv 4 tiene 32 bits en total, ¿no es cierto? O sea, ipv 4 usa 32 bits como direccionamiento. Si tú le agregas un bit, ¿cachai? Y pasamos a direcciones de 33 bits, tienes el doble de espacio. ¿Cachai? O sea, en el fondo, Ujú. por cada bit que tú agregas, duplicas lo que tenías antes. ¿Cachai? Y si a ese bit le Sí. agregas otro bit, ahora tienes 4 ¿no? Son exponenciales, pero estás multiplicando por 2 lo anterior. Entonces, por eso es que esto de los 32 a 64 veces uno se pierde, pero en realidad si yo le agrego 32 bits, no le estoy agregando otro espacio equivalente al que había antes, ¿cachai? Le estoy agregando 2 a la Sí, 32 veces. Es absurdo, claro. o sea, es realmente un espacio gigante. Entonces, el slash 32, en el fondo está bloqueando, digamos, el primer entero, si tú quieres antiguo, ¿no es cierto? El entero de 32, de 4, ¿no es cierto? Porque tenéis 32, 32, después tenéis 32 y 32 para hacer tu 128, ¿está bien? Ya, En el ya, ya, fondo, ya. 32 y 32 son 64 y el doble de eso son 128. Entonces, bloqueaste 32 bits fijos y todos los otros, que en el fondo son 64 más 32, 96 bits, digamos, para hacer lo que tú quieras. ¿Cachai? Y piensa que el Internet completo de hoy tiene 32. ¿Cachai? O sea, Ya. es un espacio infinito para todos los fines prácticos, digamos. Es Ya, absurdamente infinito, de hecho. creo que me había confundido porque pensé que estaban en como 32 totales. Entonces sentía como Claro, que. claro. No, es el Sí, prefijo. ahí Es sí. como la parte que tú fijas. Y un slash 32 gigantesco en un espacio cuando estás hablando de 128 bits disponibles. Ya, ¿Cachai? sí. Pensé que era 32 de 32 disponibles, entonces sentía Eso no es como. tanto, No había claro. nada. Claro, Exacto, ya, ya, ok. exacto. Ya, súper. Otra duda es que en la última diapo de nivel IP no me quedó muy claro cómo funcionaba, qué cantidad de bytes era para qué cosa. Y no entendí el punto donde decía, donde dice Mac. No sé si podemos ver esa diapo. A ver, voy ¿La a. tienes a mano para ser más fácil o la busco yo? No, pero puedo buscar en los Ya, cursos igual. veamos quién lo busca más rápido. Ya. Es la, es de, ¿cómo se llama? Esto es de IP, ¿no es cierto? Nivel IP. Sí, nivel IP se llama. El PDF se llama nivel IP, por eso creo que lo puse. Ya, ¿y Recipe. cuál slide dices tú que es? La última. La última, pero no sé qué clase es esa. ¿Y qué es lo que decía? Sí, estoy buscando también porque creo Ah, que ya, la diapo el PDF se llamaba nivel IP. perfecto. Mm, Quizás por mientras podríamos pasar al lazo, así aprovechamos el tiempo. Em, ya. Lo que yo estoy como un poco confundida es en lo que se está actualmente con las direcciones IPv4 y la IPv6. ¿Ya? Lo que había entendido era que en IPv4 ya se acabaron las direcciones para Latinoamérica, Ujú. todavía quedaban algunas disponibles para África, pero ahora como cuál es la situación actual con, se sigue avanzando con la IPv6, pero como que no entiendo bien como el contexto actual, o Ya, sea, a lo que sí, va. claro. O sea, en el fondo uno todavía no se ha dado mucha cuenta de esto, porque la gente normal, digamos, una empresa, qué sé yo, que quiere conectarse a Internet o si tienes un proyecto, tu casa misma, en fin, tú no le vas a pedir direcciones IP al registry latinoamericano de direcciones IP, ¿cachai? Tú lo que haces es que tu proveedor, digamos, te asigna una dirección y tú usas esa dirección y te da lo mismo. Entonces, no se nota esto todavía el problema, porque
los proveedores tienen muchas direcciones que ellos mismos pidieron y les fueron asignados a ellos, digamos, oficialmente. Pero lo que no hay es más direcciones para que los proveedores pidan cuando a ellos se les acabe. ¿Cachai? O sea, en el fondo, Entel, Telefónica, en fin, obvio que pidieron montones de direcciones y sobre todo cuando cacharon ya que se iban a acabar, digamos, y tenían que tener para su negocio, en fin, entonces ellos arreglan para su negocio y también, en la medida que van cachando que son escasas, tratan de gastar las menos posible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacen eso? Por ejemplo, sus redes internas, ponte tú la red que conecta tu casa con Telefónica y de Telefónica para afuera, ellos también, sus routers internos pueden manejarlos como una red privada, ponte tú, y no necesariamente usar direcciones públicas, ¿cachai? En sus redes internas. Entonces, incluso pueden tratar de asignarte direcciones IP privadas, que es algo, por ejemplo, en los teléfonos al principio hacían mucho. En el fondo es como tratar de asignarte direcciones IP que no son caras, ¿cachai? No son estas públicas, oficiales y qué sé yo, sino que asignar las menos posibles de esas. Entonces, por ahora, como que no se ha notado mucho, porque de esas todavía hay para seguir creciendo un poquito en lo que se está desarrollando. Pero claramente no, o sea, no escala para siempre, ¿cachai? Entonces, en el fondo, va a llegar un momento en el que el proveedor te va a decir, ya sea, no sé, que te sale más caro si tú quieres una dirección IP versión 4 o te va a ofrecer una dirección privada mejor y no, o sea, ya no vaya a poder hacer estas cosas como tener servidores en tu casa, que uno usa estas cosas de servidores de nombre dinámicos y cosas así para poder... Entonces, tu router normalmente tiene una dirección pública y tu casa adentro tiene direcciones privadas. Entonces, lo que tú haces es que usa la dirección del router para que la gente pueda accesar a tu casa y en el router abre ciertos puertos y cosas así para que la gente pueda entrar. Eso es posible que después vaya a ser una versión premium, ¿no es cierto? Te va a decir, ya, si quiere una IP pública, tiene que pagar esto, y si quiere una privada donde usted lo único que puede hacer es salir hacia Internet, pero no puede tener servidores, eh, va a ser esta otra, ¿ya? Y eso es cada vez más difícil de vender porque tú tienes servidores en tu casa que no sabes que tienes, ¿no es cierto? O sea, a veces cuando tienes dispositivos que se conectan a Internet, tu refrigerador, tu aspiradora automática, en fin, está lleno de pequeñas cosas que uno considera como pequeños gadgets, pero que en el fondo necesitan que eso funcione para poder funcionar. ¿Cachai? Entonces, en eso estamos. O sea, en el fondo, estamos en un mundo en donde como que se agotaron las direcciones ipv 4 para seguir creciendo, pero todavía no se ha desarrollado como una especie de plan comercial de los proveedores para darte ipv 6, digamos, como reemplazo. ¿Cachai? Técnicamente es posible. Técnicamente los proveedores están usando ipv 6, ya funciona, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en NIC Chile nosotros tenemos una conexión ipv 6 propia y la usamos, por ejemplo, a Google ya, todo Google lo usamos con ipv 6 pura, ¿cachai? O sea, eso se puede hacer, ¿cachai? Pero no es todavía algo normal, ¿cachai? ¿Y por qué? Probablemente porque es caro, es difícil, los proveedores tienen otras prioridades y otras angustias más graves que estas, así que probablemente todavía no le han dado el esfuerzo que requiere esto, porque requiere entrenar gente, requiere eh, tener técnicos que van a entender los dos protocolos, que van a poder ir a arreglarte el IPv6 de tu casa, ¿cachai? Que no, eso es súper caro, es súper difícil de lograr en corto tiempo. Entonces, es algo que hemos venido insistiendo hace muchos años. Hicimos un proyecto con el gobierno como hace 10 años, que como que debió haber habido una especie de incentivo a que los proveedores se entrenen y vayan como desarrollando prototipos, ¿cachai? Para que después cuando sea obligatorio tengan la cuestión preparada, digamos. Pero bueno, nada de eso funcionó mucho, digamos. No es fácil estas cosas donde en el fondo tú predices lo que es como el cambio climático. Es otra cosa donde tú predices que va a haber un caos, pero por otro lado todavía no es. Entonces es muy difícil gastar muchos recursos en prepararte para algo que no está ocurriendo todavía. ¿Verdad? Así que en eso estamos, en una situación todavía, se ve mucho mejor que hace, digamos, 5 años. Se ve que ipv 6 va creciendo, o sea, hay mucha gente como el Nick que está haciendo estas conexiones a ipv 6, pero a la gente común y corriente, o sea, ninguno de nosotros en nuestras casas tiene una red ipv 6 funcionando. Mm.
Y eso, ¿quién es como quien administra globalmente las direcciones públicas? Porque salían como que habían tantas direcciones para Latinoamérica, otras para África, etcétera. Pero ¿qué organización hace todo esto? ¿Qué organización termina? Claro, hay como una especie de organización central, que es como ICANN y ese tipo, es una organización mundial, así que es como las Naciones Unidas del Internet, así que es tan complicado como las Naciones Unidas. Y ellos todavía operan como una fundación sin fines de lucro en California, digamos, pero son hiperinternacionales, o sea, tienen stakeholders de todas partes. Patricio Poblete, el director del NIC Chile, que es profe de la escuela también, él es un delegado ICANN elegido oficialmente, ¿cachai? Como representante del board, en fin, y tienen gallos así por todas partes del mundo que están revisando. Entonces, ese organismo es como el jefe, si tú quieres, y lo que ellos hicieron hace ya muchos años fue crear organismos regionales que atendían a su región y que se encargaban de las direcciones IP de las regiones, ¿cachai? Entonces, en Latinoamérica tenemos uno que se llama LACNIC, como el NIC latinoamericano, que tiene sede en Uruguay, y que su principal dueño es como Brasil en realidad, ¿no? Dentro de Latinoamérica Brasil es como un player demasiado grande comparado con todo el resto, pero donde todos participamos, y nosotros también tenemos una participación en ese equipo, y son ellos los que nos asignaron ese prefijo gigante del que estábamos conversando de NIC Chile, digamos, porque los representantes de dominio, los administradores de dominio, participamos dentro de la institución de gobernanza, ¿cachai? Entonces, es son estas gobernanzas un poco difusas, pero súper importantes porque al final tenéis que ponerte de acuerdo, digamos, en las cosas mínimas para que no se te escapen de control las cosas, digamos, ¿no? Entonces, ellos son los que asignan tanto las IP versión 4 como las IP versión 6. Ya, ok. Coti, no sé si encontraste. Sí, lo acabo de encontrar. Ya, voy a compartir pantalla. Ah, pero no puedo compartir pantalla. Tengo que Necesito darle permiso. permiso. Tengo que darte permiso. Vamos. Entonces, aquí. Entonces, fui demasiado rápido. Entonces, aquí estás. Ya, deberías poder. Ah, no, sí, me equivoqué. O sea, la No, función en vez de todavía la. no. Me equivoqué gente. Ahí sí. Sí, ahora sí puedo. Ya. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Ah, pero están Sí, viendo algo. estamos ¿Viene viendo la como diapo ICMP ¿Viene una versión diapo? 6. Ah, ya. Sí, Ya, súper. Eh, esta era la anotación que no entendía. No sé si. O sea, o perfecto. sea, Mira, entiendo que están. ¿tenéis Sí, la anterior a esto? sí. ¿Esto? Sí. Ya, entonces, en el fondo, claro, esto es, ya, y sigue, muéstrame la siguiente, para no equivocarme de lo que tengo que decir, es entender el contexto. Y esto es traducción de direcciones. Ya, entonces, lo de arriba, la primera, es como multicast propiamente tal. Esto es IPv 6 puro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en IPv 6, multicast, que era una técnica que usábamos en IPv 4, en IPv 6 se usa mucho, mucho, mucho. Y multicast es como la idea de poder eh, enviarle un paquete a un grupo de destinos, ¿ya? O sea, en el fondo Claro. teníamos lo que llamábamos unicast, digamos, que es invento de versión 6, antes no se llama así, que es como lo clásico, que yo le mando un paquete IP de un computador a otro computador, ¿ya? Y teníamos broadcast, ¿se acuerdan? Que era esto, que era en el fondo mandarle un paquete a todos los computadores de la red, ¿ya? Que en ipv 4 se usaba bastante. En ipv 6 la idea es como no usar broadcast, porque se considera así como dañino. En redes grandes, locales, digamos, significa que cuando tú mandas un paquete de tipo broadcast,
estás interrumpiendo a todos los computadores de la red para que Claro. miren ese paquete y decían, no, en realidad este paquete no era para mí. Entonces la idea es reemplazar esa idea del broadcast, reemplazarla por un multicast. Y entonces el multicast, la idea es que tiene como un nombre, ¿no? Es como decir, entonces la idea del multicast sería como decir, oye, yo quiero hablar con las impresoras de esta red, ¿cachai? O yo quiero hablar con los routers de esta red, o yo quiero hablar con los computadores de tal tipo, ¿cachai? Esa es como la idea. No todos, ¿ya? Y entonces, eso. Entonces la idea es como tener así como subtipos. Entonces, de hecho, en el slide lo que mostramos ahí es que hay como direcciones de multicast que están así como predefinidas, ¿no es cierto? Como todos los routers, todos los servidores, qué sé yo, cosas como esas. Y decidieron usar esa idea del multicast para ARP. ¿Se acuerdan? ARP es la parte que, como de más bajo nivel de IP, que es como traducir las direcciones de IP a dirección física. ¿Ya? Es como decir, ok, yo ya estoy en la red, imagínense, están en la casa ustedes, están en la red 192.168.1. Entonces el paquete ya llegó al router de ustedes en la casa y él quiere ir a la 1.4. Entonces, él sabe que la 1.4 es un computador que está conectado en esta red, porque él también está conectado a la 1, ¿cachai? Entonces, él sabe que está en la red local y sabe que es la dirección IP 4. ¿Ya? El problema es que, como está en la red local y ya llegó al último router, ya no hay más routers, ¿cachai? Entonces necesita hablar con ese computador usando el protocolo físico de esa red. Supongamos que es un Ethernet, un Wi-Fi o lo que sea. Entonces, necesita traducir la dirección IP 192.168.1.4 a una dirección bajo nivel, que es la dirección física de ese computador. ¿Ya? Entonces, en IP versión 4, lo que hacíamos era usar ARP clásico, que es mando un broadcast a toda la red y le digo, oye, ¿quién conoce a este gallo? Y le digo, ¿quién conoce a 192.168.1.4? ¿Ya? Y la idea es que si ese gallo está en la red, el punto 4, entonces él va a ver ese mensaje y decir, yo soy. Y va a responder y decir, yo soy el punto 4, y como responde físicamente, en ese paquete físico viene el origen, digamos, y por lo tanto yo de ahí saco la dirección física de ese computador y puedo decir, ya sé cómo llegar. ¿Ya? Eso era IPv4. Entonces, en IPv6 ahora puedes dejar quieta la segunda. Siento La que estamos segunda, la segunda. tratando de... Sí, sí. No, pero Sí. dale a la segunda. En la segunda Ya. yo hago una choreza bien loca en realidad. Tienes razón de no entenderlo porque es complicado. En el fondo, yo estoy buscando la dirección esa de arriba, la 230, la 2037, no sé qué, una dirección IP versión 6. Esa es una dirección IP versión 6 completa, ¿ya? Y ese es mi destino. ¿Ya? Y yo sé que ahora ya llegué a esa red. O sea, yo estoy conectado a la red prefijo de esa red, sea lo que sea, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto yo sé que ese computador está en la red local, ¿ya? Y en vez de mandar un broadcast a todos diciéndole, oye, ¿quién conoce a esta dirección que tengo acá? Yo lo que hago es que mando un multicast a una dirección, así que es como que la construyo. Te fijas, tiene un prefijo, es el FF02, que quiere decir Sí, multicast, y después dice 2.1, claro. te fijas, y el 2.2.FF. Todo eso está construido, es una máscara fija, hasta lo que está en negrita, o sea, hasta el FF Ya. segundo, eso es fijo, es siempre Es igual, lo mismo esto, ¿ya? claro. Claro, y lo último, yo lo pego a la cola de eso, para completar la dirección de múltiplas, ¿ya? Y entonces creé como un grupo, si tú quieres, de computadores, que son todos aquellos computadores que están conectados a esta red y cuya dirección IP termina con esos bits, ¿ya? Ya. Entonces, todo computador que está conectado en esta red, que termina con 0E8C6C, va a estar escuchando en este grupo multicast, ¿ya? Ya. Y si te fijáis cómo está construido, lo más probable es que en realidad sea solo uno, porque en general yo asigno las IP una por una, digamos, y en orden secuencial. Por lo tanto, lo más probable es que no haya otro que tenga la misma dirección IP que esta. Y si hay otro, bueno, mala suerte, molesto a dos, pero es muy distinto a molestar a todos preguntándoles, ¿cachai? Entonces la regla Ya. en IP versión 6 es que cuando tú tienes una dirección IP versión 6, agarras esos últimos bits de ahí y dices, yo siempre voy a escuchar el grupo que tiene esa cosa como construida que hicimos ahí pegando la cosa en negrita con la cosa no en negrita. Y entonces cuando alguien pregunta por esa dirección, en realidad lo que hace es, le pregunto al FF02, qué sé yo, con toda esa construcción. ¿ya? Y como está
construido multicast sobre Ethernet ahora, que es el protocolo de red propiamente tal. Si estoy en una Ethernet, esto lo envío a esa MAC address que aparece ahí abajo, que esa es la parte que no hayas entendido, ¿no es cierto? Sí, pensaba que, no, claro, no lo entendía con lo anterior, no Claro, entendía cómo salía tienes eso razón, nada. porque en realidad, claro, que casi como que no debía haber puesto eso. Esa es la forma clásica en que uno envía el multicast IP al multicast Ethernet en IPv6, que es usando ese prefijo 3333, y le pegas como un pedacito de tu prefijo fijo y todo lo que el tipo te puso ahí, ¿te fijáis? Y esa MAC, como te digo, la idea es que solo la van a estar escuchando los tipos que terminan sus direcciones IP con ese sufijo, ¿no? Y Ok. eso lo hace súper eficiente, porque la probabilidad de colisión es súper baja, y si hay colisión tampoco importa, porque en el fondo significa que yo voy a mirar la pregunta, voy a decir, ya, pero yo no soy ese tipo, así que no la voy a responder. Y el tipo involucrado siempre va a estar ahí para responder. ¿Sí? Entonces es como una forma mucho más eficiente de resolver el problema de cómo encontrar a alguien en una red que soporta multicast, digamos. Ya, ya, súper. Eso. Ya me quedé un poco Tenéis más razón clara, que gracias, profe. está un poco enredada la versión. Ya, gracias, profe. No sé si alguien más tiene duda, yo tengo una última duda, pero paso, dale. Yo también tenía otra duda, era con respecto a que a veces hablamos del protocolo TCP/IP, Sí, y el TCP lo vimos bien como con los headers, todas las cosas que no me acuerdo tanto, lo tengo anotado. Y el protocolo IP, siento que solamente hablamos como de la dirección IP, pero ¿hay algo más? el Aparte de paquete. la... No, porque en el fondo en IP tú hablas, hay que entender bien las direcciones, los números con las máscaras y cómo se rutean y qué sé yo, y los paquetes IP. ¿Ya? A lo mejor no he visto todavía esa materia, pero en el fondo en IP tú defines dos temas, es como las direcciones y cómo se manejan y cómo se administran y bueno, cómo se parsean entre prefijo y sufijo, en fin, toda esa parte, CIDR, todas esas cosas, y después tienes los paquetes IP, ¿cachai? Que en el fondo es definir que un paquete IP siempre va al principio con los bits de versión, después va la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, todo esto que conversamos, de que yo te decía, por eso los 128 bits hacen que los paquetes son todos más grandes, porque todo paquete UDP o TCP lleva un header IP también. ¿Cachai? Entonces hay un header IP definido, además de las direcciones. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, porque al definir un paquete IP, tú estás definiendo cómo son todos los paquetes que circulan por Internet en general, independiente del protocolo de transporte o lo que sea, ya sean que sean, digamos, TCP, UDP o cualquier otro transporte que alguien invente, todos siempre son un paquete IP al final. ¿Cachai? Y todos llevan ese header IP fijo para todo el mundo. Entonces, en el fondo es, claro, las direcciones y el header. ¿Cachai? Que es como que es la definición de lo que es un datagrama, se llamaba en los viejos tiempos, que es en el fondo un paquete IP. Ya, perfecto. Y Dale, después continúa. cuando vemos ruteo, en el fondo, es como tú ruteas esos paquetes IP a lo largo de Internet para asegurarte que lleguen a donde tienen que llegar, ¿cachai? Pero esos paquetes son los mismos que vimos antes, que en el fondo, entonces, por eso la idea como que tú vas viendo como de arriba hacia abajo, ¿no? En el fondo tenéis el socket, que es como la carga, son los datos que van en el paquete, después le agregáis el header de transporte, después le agregáis el header IP, y finalmente le agregas el encapsulado del paquete físico para poder escribir esto a una red física de verdad. ¿Cachai? Entonces es como un modelo de capas, donde está todo. Y cuando llegas a destino, empezáis a procesar las capas al revés. ¿Cachai? Miráis el físico, dice, ya, este es para mí. Miráis el header IP, decís, ya, ok, este es para mí, es el protocolo de transporte, no sé, TCP. Y TCP miráis y decís, ya, este es el puerto tanto, y efectivamente sé qué aplicación es, y a esa aplicación finalmente en el socket le escribe los datos, que son el último pedacito que te venía en el paquete. ¿Cachai? Ah, o sea, todo al final va a ser un mismo paquete con distintos headers. Exacto. Lo Ah, que ya. pasa es que desde el punto de vista del protocolo, en el fondo, desde el punto de vista del protocolo de abajo, pues, imagínate Ethernet, por ejemplo, protocolo que va a escribir estos paquetes en tu Wi-Fi, digamos. Desde el punto de vista de ese protocolo, todo el paquete IP con todos sus headers son datos. ¿Sí? Para él, el paquete de datos, él está enviando un paquete de datos
al router, por decirlo, ¿no? O sea, desde tu computador está enviando un paquete de datos al router. Y él no tiene idea que ese paquete es un paquete IP o es TCP o son datos. Para él son puros bits. ¿Cachai? Y así es como recursivo. ¿Cachai? O sea, se lo entrega a ese router y ese router lo va a agarrar en el nivel IP, que es como el destino de ese paquete, y él va, entonces para IP, ahora este es un header IP con puros datos. ¿Cachai? Y entonces ahora el proceso es el header IP. ¿Cachai? Y después cuando eso se lo entregue finalmente a tu protocolo de transporte, para TCP hay un header TCP y puros datos. ¿Cachai? Cuando como que cada uno, tú no tienes necesidad de entender toda la jerarquía de protocolos en todos los niveles. ¿Cachai? Y esa es parte de la gracia. Ahora, se hace mucha trampa. Pues, si tú pones un router, por ejemplo, que quieres que haga de filtro de seguridad y no te deje entrar ciertas cosas, ahí ese gallo tiene que entender todo. Y se mete hacia adentro en todos los protocolos antes de decidir si ese paquete entra o no. ¿Cachai? Pero teóricamente no tendría por qué. El router podría entender solo IP y no tendría por qué meterse al resto de los headers. Ya. Bueno, mi duda aplica precisamente a eso. Ah, ya. Porque básicamente en mi mente tengo igual muy abstracto como cuáles son todos los niveles y cómo se relacionan. O sea, por ejemplo, voy a leer explícitamente la pregunta. Cuando se habla de nivel IP, ¿qué otros niveles hay? Sé que está la capa de transporte, ¿cierto? Pero en algún momento empecé a pensar que eran como lo mismo y en realidad Claro, creo que no. no es lo mismo. Piensa, Y entonces como que de alguna manera creo me que gustaría como tener una claro, visión más la global mejor, de creo que cómo se relacionan todas las la cosas. mejor abstracción de los niveles es como pensar quién está conversando con quién. ¿Cachai? Entonces tú en el nivel, partamos de abajo, digamos, en el nivel físico, tú tienes como un computador conectado, conversando con otro computador que está conectado a la misma red que él. Entonces, por ejemplo, cuando tú envías un paquete desde tu computador al router de tu casa, ¿cachai? Eso está ahí en la misma red. Es una Ujú. Ethernet en tu casa completa que usa, y todos pueden conversar con todos, pueden hacer broadcast entre ellos, en fin, es una red física. Entonces, el layer físico lo que hace es que todos los computadores en esa red puedan hablar entre ellos, pero no puede salir de ahí. ¿Cachai? IP es que viene arriba, digamos, ¿cierto? Es el layer que te permite ahora que tu computador pueda hablar con otro computador que está conectado a Internet en cualquier parte del mundo, a cualquier otra red física. Lo único que necesitas son que estén todos interconectados con routers que están interconectados entre ellos y que conocen las tablas de ruta para llegar de un IP a otro IP. Entonces, pasamos de dos computadores en la misma red local a dos computadores en Internet. ¿Ya? Eso es Ya. IP. Te permite hablar de un computador a otro computador. Ping es el mejor ejemplo, digamos. El layer IP habla con el otro layer IP y el otro layer IP le responde. Y eso es todo lo que pueden hacer. ¿Ya? Y después arriba de eso construyes transporte. Transporte, ¿qué es lo que hace? Permite que una aplicación en tu computador pueda conversar con otra aplicación en el otro computador de destino. Ya. Eso IP no te lo permite, ¿cachai? IP es como que el sistema operativo habla con el sistema operativo. ¿Ya? Pero Ya. tu browser no puede hablar con el servidor web al otro lado, ¿cachai? Ya. Entonces, Entiendo. el transporte es como el que te implementa el socket, entre comillas, ¿no es cierto? Que es como el que te da esa sensación de que tu cliente está conversando directamente con el otro servidor. Que es Ujú. mentira, porque en el fondo sus paquetes de datos del socket se lo pasa al transporte, el transporte se lo pasa a su IP se lo pasa a su layer Claro, físico. como recursivo. Ya. ¿Cachai? Entonces, por Sí. eso se ve, entonces los niveles, tú los podéis ver como quién está hablando con quién. Y por supuesto, necesitas el nivel de abajo para construir el nivel de arriba, porque no puedes hacer un cliente que habla con un browser si no tienes transporte, no tienes IP o no tienes red física. Todo se necesitan. ¿Cachai? Claro, pero la Ese es como comunicación parte desde alto nivel y se empieza a desmembranar desde ahí hacia abajo. exacto. Y siempre tú Ya. puedes pensar en que en el layer, siempre un layer está hablando con el layer igual a él en el otro lado. ¿Cachai? Ya. Cuando tu layer físico Ya está hablando entiendo. con el layer físico de tu router. ¿Cachai? Tu Claro. layer IP está hablando con el layer IP de tu computador de destino. ¿Mm? Claro, es como si hubiera un traductor de cada cosa en cada extremo y cada uno se encarga de lo que tiene que puede encargarse al final. Claro, pero lo interesante es que al final el único que de verdad está conectado es tu computador con tu router, ¿cachai? O sea, en el Ya, fondo, sí, esa es la única, físicamente. claro, los otros son virtuales, entre comillas, están hablando, pero necesitan pasar por el layer de abajo para que funcione. Ya, ya, profe. Y ahora me queda más claro. Súper. Gracias.
Ya chicos, yo como que tengo que salir arrancando. ¿Cómo están ustedes? ¿Es que algo importante? No, o sea, lo puedo preguntar después por el foro si no hay mucho tiempo. Era con Ya, respecto más a la tarea. ya, Así que, ya. Sí, sí, ese, y veamos, conversémoslo por el foro y de repente siento que a lo mejor, bueno, a lo mejor puedo grabar un video, porque siento que a lo mejor hay que verlo, o sea, hay que mostrar un ejemplo de cómo se espera que funcione, ¿cachai? Porque a lo mejor pero veamos, conversémoslo, o sea, lean bien el enunciado, traten de entenderlo y lo conversamos, para no ya. alargar más. Ya Ya. pues, muchas gracias, ¿ah? Que esté muy bien. Chao, Un profe. abrazo. Chao a Chao, chao, todos. Que estén suerte. Chao, bien. gracias. Cuídense, ¿ah?